Bueno, vamos entonces, voy a pasármela. Ya por ahí vieron en el pizarrón. Tenemos un ejercicio de momento de inercia para que no queden allí huecos o espacios. Para cuando pues, se les presente un problema de este tipo, que vamos a ver en este momento. Pues allí dice que hay una placa con esa, si logran leer bien, aquí hay 100 milímetros, 100, 80, 80, 80 radio también, semicírculo, y tenemos un espesor T de 0.04 metros, o sea, 4 milímetros de espesor. Es una placa delgada de acero que se corta y dobla para formar una pieza como se muestra. Si sabemos que el acero tiene una densidad de 7.850 kilogramos por metro cúbico, entonces nos piden determinar el momento de inercia de masa de la pieza con respecto a los ejes coordenados. Vamos entonces a proceder a la solución. Bien, por ejemplo, observamos pues la primera pieza, lo podemos, pues aquí le podemos llamar 1, 2, 3, pero sí, o si no, con la forma que tiene. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la primera pieza que es una semicírculo, y observan el radio que tiene 80 o 0.08 es dividido entre 80 entre 1000, pues nos da 0.08 metros el radio que tiene. Aquí observamos que tenemos el eje Y, el eje X, y evidentemente que está Z, de acuerdo cómo está el problema. Tenemos, bien, podemos trabajar entonces con esa parte del cuerpo. Vamos a ver lo que es el cálculo de masas primero. Es un dato que conviene determinar antes. Aquí pues ya no vamos a integrar, pues ya hay fórmulas, pero sí es cómo es que se aplican esas fórmulas, eso es lo que nos interesa. Entonces tenemos esta placa semicircular. Placa semicircular. Vamos a trabajar. Primero. Entonces le podemos llamar el volumen 1. ¿Sí? Y sabemos por fórmula, aquí lo dividimos entre 2 y al medio de pi por r cuadrada, y por el espesor eso va a generar volumen. Y ya sustituyendo, pues va a ser un medio de ese pi. En este caso ya tenemos la r, que es 0.08, 0.8 metros, eso que está elevado al cuadrado. Y luego tenemos aquí el espesor, que por ahí lo tenemos, que es 0.204 metros también. Bien. Entonces, pues ya tenemos ya estos cálculos. Eso lo va a dar un dato de 40.21 por 10. Vamos a trabajar así, por 10 a la menos 6. Metros cúbicos para utilizar. Bueno, sabemos que la masa es igual a la densidad, ρ, por el volumen que tenemos en este momento. Ya determinamos. Nos dicen allá que el ρ 7000 o 7.85, lo podemos dejar así, por 10 a la 3. Como estamos trabajando exponentes. Y esto pues, sabemos que es kilogramos por cada metro cúbico. ¿Sí? Y ya tenemos el dato de volumen, que es 40.21 por 10 a la 6 metros cúbicos. Eso ya me da un valor de 0.3156. 0.3156 ya son kilogramos. Ahí tenemos las unidades.
el metro cúbico que está en el denominador con esto, ya se anuló, nos quedó nada más kilogramos. Luego tenemos, vamos a identificar la otra figura. Tenemos entonces la otra que es la placa. Por acá pasa su eje Y, está X, y aquí tiene que estar Z. Dimensión, le podemos llamar aquí B, de una vez vamos a ponerle nombre. Entonces aquí vemos que es 100 y 100, serían 200 milímetros convertido al metro, sería 0.2 metros. Y le estamos llamando B, ahorita vamos a ver por qué. Luego tenemos esta otra dimensión, que lo vamos a hacer de acá. Estas flechitas indican cuánto estamos abarcando. Le podemos llamar C, que es 0.16 metros. Pues aquí son 80 y 80, son 160 entre 1000.16. Entonces ya estamos en la parte de la placa. La vamos a, decía, se me había pasado. Esta placa es, pues ya junta, está doblada, pero aquí hay un hueco. Entonces, ausencia de volumen es lo que vamos a ver en este caso, porque no habíamos hecho algún ejercicio de ese tipo. Entonces, aquí vamos a trabajar lo que es la placa rectangular. Es la otra parte. Y los datos son, el B2 le vamos a llamar. Y pues ya nos vamos directamente a sus dimensiones. Sabemos que es 0.2 metros, con esta dimensión, por 0.16, que es la otra dimensión, por espesor, 0.204 metros. Se pone el producto 128 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6, que son metros cúbicos hasta ahorita. Hacemos lo mismo, sacamos la masa 2, pues sería la densidad por el volumen 2. Y consiste pues en la densidad 7.85 10 a la 3 kilogramos por cada metro cúbico, y por el volumen que tenemos aquí, 128 10 a la menos 6 metros cúbicos, lo cual nos da una masa 2 de 1.205 kilogramos. Ahí está el otro dato, es el primero. Y nos vamos con la última, la última figura. Observamos aquí que están los ejes. Bien. Y sabemos que por acá está con cierta distancia respecto a los ejes. Está el círculo que está alejado, no pega el eje Z. Sus datos, pero aquí acuérdense que ya está alejado, no se pega ninguno de los ejes. Y por ahí nos quedó que cuando está alejado tenemos una distancia, que en este caso es 0.1 metro, es decir, aquí, de acá para acá, llega a su centro. Esa es la medida que hemos puesto ahí. Bien. Allá creo que sí, sí, 50, ya está. Podemos decir que A es igual a 0.05 metros. Vale. Vamos a llamar A o X. Bueno, entonces vamos al cálculo de placa circular.
que es el otro dato que vamos a obtener. Pues primero volvemos a calcular su volumen. Aquí sí es pi, ya no es un medio. En este caso a cuadrada, que es radio, por espesor. Entonces pi es una constante, 0.05 metros, que es su radio, cuadrado. Y por 0.04, que es su espesor. 0.204 metros de espesor. Eso nos da un volumen de 31.42 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Muy bien. 31.42. Entonces la masa 3, que a través de densidad por volumen 3, pues ya tenemos el dato de 7.85 kilogramos por cada metro cúbico por 31.42 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Eso nos da entonces un valor de una masa 3 de 0.2466 kilogramos. Ahí está el otro dato. Pues ya tenemos las masas. Bien. Pues vamos ahora a los momentos de inercia, como nos dice, respecto a los ejes coordenados. Bueno, tenemos entonces el IX. Por ejemplo, empecemos con el momento respecto al eje X. Por ahí nos quedó que cuando tenemos un círculo, es un medio de la masa R cuadrado. Muy bien. Entonces ya sustituyendo. Aquí me dirán, bueno, pero si no es un círculo completo, pero ya tomamos en cuenta aquí, un medio que está aquí, ya está considerado, si no aquí tendríamos que decir un cuarto M1 por R cuadrada. ¿Por qué? Por ser un semicírculo. Entonces hago esa aclaración para que no vaya a haber alguna confusión. Entonces aquí ya vamos con un medio, 0.31 56, que son kilogramos y medio de primer dato, y por el radio, que es el que tenemos, por 0.008 metros, eso está elevado al cuadrado. Bien, eso nos da entonces un valor de 1.010 por 10 a la menos 3, ya son kilogramos metro cuadrado. Esas son las unidades del momento de inercia, y cuando ya tenemos en este caso masa y distancia. Bien, aquí en este caso tenemos que Y es igual a I y Z. ¿Por qué? Porque está pasando por los diámetros. El que calculamos es este. Ahora este es un diámetro y este es el otro. Y por allí, si ven en las tablas que ya tenemos previstas, se encuentra exactamente esta misma igualdad. Y quedó que es igual a un cuarto de en este caso, de masa 1 por R al cuadrado. Esa es nuestra fórmula. Y le damos entonces los datos, que es un cuarto, y la masa M1, que es la que de punto 31 es la misma, 0. Que ya usamos, 31.56 kilogramos. ¿No? Eso por la distancia R, que es 0.08, es elevado al cuadrado. Lo cual nos da entonces 5
0.505 por 10 a la menos 3, que son kilogramos metro cuadrado. Entonces ya tenemos Ix, y aquí me faltó, aquí está, y es igual a I, Z. Entonces ya tenemos los momentos de inercia respecto al eje X, respecto al eje Y, respecto al eje Z. Eso sería de la placa, todavía estamos trabajando en esta placa semicircular. Bueno, nos vamos entonces ahora, esto le puedo llamar, inclusive le vamos a poner de todas maneras el nombre, placa semicircular, para que no nos perdamos de vista a qué área estamos trabajando. Vamos a empezar entonces a borrar por ahí arriba. Vamos a ver, voy a ir poco a poco para ir teniendo a la vista algunos datos. Bueno, ahora seguimos y nos vamos, eso era para la placa semicircular. Lo vamos con la placa rectangular. Dije una duda. Sí, adelante. ¿Por Sí, qué el momento de claro. inercia en Y es el mismo que en Z? Sí, mira, es lo que mostramos la clase antepasada, o sea, ya un poquito viejita. Y se llegó precisamente que como el por qué, en esa ocasión lo vimos, más o menos así estaba aquí había un eje, aquí y ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, se vio que el momento de inercia en este caso, que es el eje, para nosotros ahorita este es X, ¿no? No me acuerdo cómo quedó cuando hicimos cuál fue la cuestión es que, por ejemplo, esta placa, que en este caso es semicircular lo que estamos tratando, pero regresándonos a ¿cómo se llama? A las tablas, que es lo que se mostró ese día. Entonces, por ejemplo, este diámetro que tengo aquí, este de aquí, que es, por ejemplo, el eje, para este caso es Z. Bueno, allí, creo que aquí era bueno, lo hagamos así, ahorita, como está la configuración. Entonces aquí sería Z y aquí sería Y, así como lo tenemos ahorita. Entonces, por ejemplo, esta distancia de acá es un diámetro de este disco. Está atravesando el disco por un diámetro. Y luego este otro, este aquí, para acá, son idénticos, ¿sí? Pero hay simetría. Entonces, de ahí viene que el momento de inercia Y es igual a I, Z, cuya fórmula en esa ocasión vimos que es esta, la que tenemos, la evolución simple. Esa es la razón del por qué son iguales. Mientras que ahora, respecto al eje X, la pieza lo tengo así, ¿verdad? Y entre más alejada, pues me va a dar un momento mayor, o el momento de inercia de masa, esa es la gran diferencia. Y por eso el IX, vean que lo dividimos en un medio, mientras que IZ e IY es un cuarto. Entonces aquí en un número mayor lo estoy dividiendo. Por lo tanto, el momento de inercia, 0.505, que es mucho menor que 1.010. Esa es la explicación, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. Estábamos en la placa rectangular. También vamos a calcular su IX. Y en una placa también, allí nos quedó que la fórmula. Vean que respecto al eje X aquí, está dividiendo de manera simétrica a la placa. Y por eso se encuentra que es un doceavo de la masa, en este caso M2, por la C al cuadrado. Hace un rato les dije, ya vamos a dejar C y B. Aquí en este caso el eje es sobre el que es la referencia. Vamos a decir que esta es la altura y esta es la base. Bueno, para no perder de vista por qué las literales. Bien, entonces esto ya al sustituir, pues quedó que esto es igual a un doceavo
cuya masa por ahí creo que está todavía, placa rectangular, aquí está, que es 1.205 kilogramos. Esa es su masa. Y por 0.16, esto, aquí está el dato. Quiere decir que es la dimensión, estamos en este caso de su altura, 0.16 metros. Entonces eso nos da un valor de 2.144 por 10 a la menos 3 kilogramos metro cuadrado. Bien. Y Z lo podemos calcular. Este es igual a un tercio de la masa. Obviamente que aquí estamos usando las fórmulas que ya vimos anteriormente. B cuadrado. Esa es la fórmula. Dije, Hablando de aquí, de esta, ahora esta y Z, ¿sí? A ver, en la parte de un doceavo de la masa 2 es C al cuadrado, de la masa 2, a ver. ¿sí? Un doceavo de la masa 2, Ajá. C al cuadrado. Es un doceavo Pero, de la masa 2 por C al cuadrado. ¿Sí? entonces sería el 0.16 al cuadrado. Sí, 0.16 es el dato, es este. Punto 16, sí debe ser al cuadrado. Sí, es al cuadrado. Ah, sí, aquí me faltó, gracias. Aquí está, para que dé esta cantidad, si no, no va a dar. Muy bien, qué bueno que me observaron. Bien, entonces estaba explicando que estos son las formulitas que ya tenemos. Desde luego que aquí, pues, va a depender, por ejemplo, como me dicen, respecto de los ejes coordenados, Z es un eje coordenado, Y es un eje coordenado, y X. Bueno, ya tenemos X que actúa así sobre la placa. Ahora estamos en este extremo de la placa. Entonces, cuando este es un extremo de la placa, dice que es un tercio de la masa por B, es decir, un tercio de la base por la altura al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que, esa es nuestra expresión que van a encontrar. Entonces, esto es igual a un tercio, ya dando datos, cuya masa 2 es 1.205 kilogramos, y por la b cuadrada, que es 0.2, que es el que tenemos aquí, por 0.2 metros elevado al cuadrado. Entonces eso nos da un valor de 13.4. 13.4 por 10 a la menos 3, que son kilogramos metro cuadrado. Está la otra. Y luego aquí hay un teorema, es decir, se van a ver que Y es igual. Sí, en este caso es los dos, es como un momento polar, de tal manera que Y va a ser igual a IX más IZ. ¿Sí? Este que viene aquí, con este aquí, entonces ya eso nos permite calcular IZ, que es igual a bueno. Entonces nos vamos a sustituir. Esto obviamente que hay que volver, si no se acuerdan, volverlo a ver en la deducción de los momentos de inercia. Bueno, entonces ya tenemos datos, por eso ya no lo volvemos a calcular, sino que ya son datos que podemos trabajar. Y el primero que nos dio el que tenemos allá, 2.144, más el segundo que es 13.4, ¿sí? Eso por 10, todo esto por 10 a la menos 3. Sería entonces la suma de esos dos, y ya tenemos que eso nos va a dar 15.544 por 10 a la menos 3. 15.544 por 10 a la menos 3 por 10
a la menos 3 kilogramos metro cuadrado. Entonces ahí tenemos de los tres ejes el momento de inercia respecto a los ejes coordenados, pero es de cada elemento. Nos vamos ahora a la última, que es la placa rectangular, lo que acabo de hacer. Ya lo puedo borrar, esta ya usamos sus datos. Nos vamos para la último elemento. Entonces aquí sería la placa circular. ¿Ven? Entonces aquí el momento de inercia respecto a esa placa circular es 1/4 de la masa, la masa 3, por A3, que es el radio que tenemos allí. De tal manera que al darle ya sus datos, 1/4 de punto, por ahí está, la masa, aquí está, punto 2466, son kilogramos, ¿no? Masa 3, y el radio que es de 0.05, es este de aquí, 0.05 metros, está elevado al cuadrado. Eso ya nos da un valor entonces de 0.154 por 10 a la menos 3 kilogramos metro para aquí, ya no ocupo para no borrar la figurita. Ese sería el IX, IY. Ahora, de acuerdo a la configuración, el IX está pasando pues aquí, partiendo aquí también sobre el disco, ¿sí? Ahora Y está de manera hacia arriba, y por eso el cambio, o sea, la diferencia de que esto se convierte en un medio de la masa 3 también por A al cuadrado, o el R al cuadrado. Pero ahora, aquí es donde viene, ¿qué le voy a agregar? Aquí todavía no le doy igual, pero ese respecto ¿a quién? A este eje, el Y. Aquí X pasó exactamente dividiendo al círculo a la mitad, no hubo problema, y por eso usamos esta formulita, como la que tenemos ahí arriba en el semicírculo. Bueno, pero ahora, ¿qué me falta? Este disco, su centro no está aquí en Y, sino que está alejado y por eso se le puso D. Ese es el teorema de ejes paralelos. Entonces me hace falta más la masa 3 por esa distancia que hay elevado al cuadrado. Teorema de ejes paralelos. Se aclara por qué. Y esto entonces al sustituir es igual a un medio de esa masa que es 0.2466 kilogramos por 0.05, que son distancia, metros, y eso que está elevado al cuadrado. Más, ahora sí viene la otra parte, esta, más la masa que es 0.24, cerramos, 0.2466, que son kilogramos, vamos a borrar esta parte ya. Para poder completar nuestros datos. Entonces íbamos en 0.05 por 0.2466 y por 0.1, el dato la D, por 0.1 metro, pero elevado al cuadrado. Eso entonces nos da un valor de 2.77 por 10 a la menos 3, que son kilogramos metro cuadrado. Kilogramos metro cuadrado.
Y ahí tenemos entonces el I y Y de esta placa circular que está alejada. Bueno, pero ahora nos vamos con IZ. Y ya creo que esos datos ya están, ya todos ocupados. Bueno, ni modo, tengo que seguir calculando. Bueno, entonces, ahora nos vamos con el último, ya está IX, Y y Z. Y Z. Aquí, de acuerdo a la configuración que tenemos, IZ está, IX y Y ya está de aquí. Pero IZ es un eje que está paralelo a uno de los diámetros, y por eso es un cuarto, y sería un cuarto de la masa 3 por A al cuadrado, pero más está alejado también este eje, ¿cuánto? La misma distancia. Entonces sería masa 3 por la distancia al cuadrado que tenemos señalada aquí. Y entonces, ya sustituyendo esos datos, tenemos que es un cuarto punto 2466. Son kilogramos por punto 05 metros elevado al cuadrado, más, viene la otra parte, está, 0.242, 0.22466 kilogramos. Y por la distancia, que es 0.1 también, 0.1 metro, que es elevado al cuadrado. Entonces ya sustituimos todos los datos. Y eso nos da entonces un valor de 2.62. 2.62 por 10 a la menos 3 kilogramos metro cuadrado. Bueno, esto ya entonces hemos calculado los momentos de inercia respecto a los ejes coordenados de las tres piezas: la placa rectangular, la placa semicircular, ¿sí? Placa circular, ¿sí? La rectangular está ya, entonces tenemos ya los tres, ¿no? Muy bien. Entonces ya vamos sumando, y entonces tenemos que ya sumar para toda la pieza. Para toda la pieza. Eso es lo que nos interesa ahora. ¿Sí? Entonces tenemos IX. ¿Qué vamos a hacer? Sumar los tres datos. El primero que está IX, ¿dónde quedó por ahí X? Aquí está hasta allá arriba. 2.144, que es el primero. 2.144. El otro, el de, ¿dónde está? El de 1.010. Tenemos IX, no nos faltó ninguno. Vamos a ver. Aquí está el IX primero. Luego tenemos el segundo IX, placa. Y el disco, ¿dónde empezó? Y. Aquí está la de IX y Y. Quedó, la hizo primero, pero ya la borró. Es que sí, quedó por acá, es cierto, por eso dije algo. Gracias. Sí, ustedes a lo mejor todavía lo vean, pero yo, como ya borré aquí, ya fue que empecé a... Bueno, entonces... Es 1.010. Ajá, eso, 1.0 más 1.010, que sería el siguiente. Por 10 a la menos 3. Eso, ahorita lo vamos a poner así. Bien. Ajá, aquí voy a cerrar, eso va a ser por 10 a la menos 3, ¿verdad? Bueno, pero aquí tenemos una que es ausencia.
ausencia, por eso decía, aquí es un hueco. Lo consideré en la placa completa. No se hizo la resta ahí, pero sí lo calculamos de manera independiente. Entonces, ese dato es el que me dio menos 2, menos 1 punto, menos 0.154. Entonces, esto era lo que yo quería, a lo que llegáramos. ¿Qué voy a hacer? Cuando haya huecos, ausencia de volumen o área, lo vamos a restar. Entonces, ¿por qué? Porque aquí lo incluí. Y ese es entonces, digamos, lo que ahorita trataba a que llegáramos. Entonces, esto nos va a dar un dato de 3 por 10, 10 a la menos 3, que son kilogramos metro cuadrado. Esto es el momento de inercia desde aquí, es decir, desde aquí, de las 3 piezas. ¿Está? Muy bien. Ahora, ¿qué nos interesa? La IY. IY, pues es otra vez los 3 datos que ya tenemos. Puntos 505. Luego tenemos el otro de 15.544. Y otra vez la resta de la ausencia, que es y menos 2.774. Ya restamos. Y entonces, eso por 10 a la menos 3. Eso entonces al sumar nos está dando un valor de 13.38. 13.38 por 10 a la menos 3 kilogramos metro cuadrado. Y nos vamos con IZ. Y este IZ es sus datos. El primero nos dio uno de 500.5, otro de 13.4, y luego la resta otra vez, 2.62 por 10 a la menos 3. Y esto pues son cuya suma es 11.29 kilogramos por 10, sería por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 kilogramos metro cuadrado. Bueno, esto es a lo que queríamos llegar. Pero lo más importante ahorita, que creo que no habíamos visto algún ejercicio donde hubiera ausencia. Entonces lo repito aquí para que no nos olvidemos que debo restar cuando exista huecos. Eso es así resolvemos este tipo de problema. Aquí ya nos dieron datos, que era la densidad, las medidas de las piezas, etcétera. Y así trabajamos ya para, en algún caso, en algún cálculo de algún elemento estructural. Más adelante ustedes van a ver que tipos por ejemplo, de elementos estructurales. Por ejemplo, van a encontrar unos famosos elementos de apoyo, que son, por ejemplo, las vigas I. Algunas tienen unas formas más o menos como esta, ¿verdad? En fin, y todo eso lo tenemos que calcular su momento de inercia más. Estos van ya enfocados pues a los elementos estructurales que vamos a necesitar pues calcular. Se está grabando, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar nuestra asistencia. A ver, aquí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces esto era, quizá las formulitas pues no los vamos a tener en la mente, ¿no? Pero sí es bueno tenerlas a la mano y conocerlas, el por qué respecto a un eje es mayor el momento con respecto a otros. Por ejemplo, aquí respecto al eje X, pues no fue tan grande. ¿Por qué?
porque este eje está dividiendo, está partiendo, pues, digamos, la masa está más cercana a este eje. Cuando ya nos pasamos a Y, resulta que este eje está, la masa está más alejada, la cantidad de masa está más alejada respecto a esa diferencia. E y Z, pues algo parecido, por eso vean cómo están un poco parecidos los datos. ¿Por qué? Porque también respecto al eje X, la masa está un poco más alejada. Y tenía que ser mucho menor en este eje porque hay como cierta simetría en los tres elementos, ¿verdad? Entonces, esa es una explicación del por qué las diferencias de las masas. Bueno, eso sería, digamos, un tipo de cálculos que van a tener que hacer más adelante y bueno, habría que al menos plantear alguno de ellos. De aquí en adelante, pues ya va a depender de la forma, de qué tipo de material, y así pues ir aplicando las fórmulas de rectángulos, círculos, semicírculos, ¿sí? Y cada elemento o forma que ustedes vayan a encontrar, no están todas preestablecidas. Hay unas fórmulas, pero esas también, como ya les dije en la clase pasada, hay que saberlas usar, no nada más rellenarlas, sino el por qué, así como ahorita explicaba. Cuándo sí lo puedo tomar tal como está y cuándo tengo que hacer alguna modificación. Concluye entonces nuestro ejercicio y vamos a pasar a otro aspecto. Hay una, según el tema que vimos, o que empezamos, era momento de inercia y radio de giro. Bueno, el radio de giro es algo muy rápido de identificar. Bueno, tenemos, por ejemplo, vamos a usar el modelito como el que usamos para el momento de inercia. Imaginamos que aquí hay un eje igual a' y que aquí hay una distancia que en lugar de R le llamamos K, la literal K. Bien, el radio de giro, vamos a apuntar aquí. Entonces, una nota breve. El radio de giro respecto a un eje, por ejemplo, que tenemos identificado allí, que es el A', se define por... Entonces usamos como ya vimos, momento de inercia, ya no tenemos problema. Esto es igual a K, aquí pues no estamos entrando a una demostración, sino más bien a aplicar una fórmula. Nos dice que es el momento de inercia es distancia al cuadrado por la masa, ¿verdad? Entonces, si a mí me interesa cuánto es lo que vale, o sea, K, nada más se dijo, consiste a lo que llamamos radio de giro, es acá, estamos representando por esa acá. Bien, entonces si me interesa ya despejada, pues aquí está acá, pues sería entonces el momento de inercia entre la masa y la raíz, ¿verdad? Que es más o menos, no tiene una como situación física, sino que es una relación que se usa en el diseño de las estructuras. Entonces el radio de giro más o menos es esto que vamos a escribir. Dice que es el radio de giro K representa la distancia
una distancia a la cual la masa completa, entonces la masa completa la masa del cuerpo debe concentrarse si el momento de inercia con respecto, esto sí siempre una referencia, con respecto a el eje A', esa es mi referencia. Entonces dice que va a permanecer sin cambio. Bien. Es como si de pronto una pieza que lo concentráramos en una pequeña, bueno, un volumen muy pequeñito se concentrara, y ¿a qué distancia lo pondría si quiero que me produzca el momento que ya conozco, ¿verdad? Por eso, para poder calcular el radio de giro, debo de conocer el momento de inercia, ¿sí? O bien, muchas veces también puede ser que tengo el radio de giro y quiero saber y la masa, entonces puedo conocer ese momento, a qué momento de inercia corresponde. Así también lo podemos ver. Y entonces, bien, vamos, por ejemplo, de los ejemplos. Aquí tenemos masa, los que acabamos de calcular. Por ejemplo, ¿cómo lo voy a calcular? Pues usando esa formulita. Por ejemplo, y tenemos el momento de inercia, el IX de los que acabamos de calcular. Resulta que nos salió de 3.3 por 10 a la menos 3, que son kilogramos metro cuadrado. La masa en este caso, ¿cuál era la masa? Era del primer elemento, ahorita lo vemos, que era la parte del M1, ¿sí? Salió de la M1. Entonces de M1 resultó que es .3156 kilogramos, es la masa. Bien. De tal manera que si quiero conocer el radio de giro respecto de este eje, le vamos a llamar entonces KX, ¿verdad? Porque lo estoy obteniendo del eje X. Y sabemos que esto es igual, ahí vamos a llamar IX entre la masa, en este caso la masa 1. Entonces, si lo sustituimos, resulta entonces igual IX, que es 3.3 por 10 a la menos 3, en este caso, por kilogramo metro cuadrado. ¿Y qué valor tiene la masa M1? 31.56. 31.56. No, es punto 31. Son pequeños datos. Sería punto 31.56 kilogramos, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí ya vieron que con se hizo la unidad. ¿Qué me quedó? Metros cuadrados, pero como lo estoy sacando de una raíz, entonces KX me va a dar un valor. Desde ahorita pues no tengo la calculadora aquí a la mano, etcétera. Entonces ya inmediatamente esa división
lo dividen, sacan raíz y ya está su valor de Kx. Entonces ese es el momento de inercia respecto del eje X. ¿Qué voy a hacer para el siguiente eje? Pues tomar la masa y volver a sustituir aquí, y ya tengo el radio de giro respecto del eje, Y, y del respecto del eje Z. Y y KZ. Pues es nada más ir sustituyendo los valores, y ahí tenemos lo que se llama el radio de giro. Entonces, como pueden ver, es algo muy sencillo. Aquí lo que verdaderamente nos lleva un poco de trabajo es calcular este momento de inercia, ¿verdad? Entonces era para que no quedara allí suelto el tema, qué es el radio de giro y qué es. Bueno, es una aproximación de esta definición, porque es algo no como una que salga de un experimento. Obviamente que sí, es un comportamiento que tienen los elementos, pero que son relaciones que tenemos que manejar para cuando ya nos toque diseñar una viga, diseñar una columna. Este dato es uno de los más importantes, junto con el momento de inercia, para en el diseño estructural. Bueno, este era el propósito de esta sesión que... Inge, Sí, adelante. ese radio de giro es el que tiene toda la placa con respecto a cada eje. Sí, exactamente. Por ejemplo, vamos a suponer que fuera una columna. Entonces aquí se supone que el radio de giro es como una franja. Que hagamos de cuenta que digamos que esta sección que tengo aquí, toda, lo concentrara esto a una distancia acá. ¿Sí? Es lo que está diciendo, es una distancia a la cual la masa completa del cuerpo se debe concentrar. Es como si esto lo hiciéramos como más pequeñito y lo dejáramos a una distancia, de tal manera que me está representando el momento de inercia total de toda la sección. Es una interpretación geométrica, ¿sí? En este caso, digamos, para las estructuras, y obviamente para los elementos. Es decir, si tengo una masa bastante dispersa, o alejada pues de una referencia, es como si yo la acercara esa masa y me diera un valor, digamos, como más cercano, pues, pero que está produciendo el mismo efecto. Es como que si yo quitara la masa grandota y dejara una que me represente a esa masa a una distancia que le llamamos radio de giro, ¿sí? Es una cuestión geométrica, y de allí, pero sí, cuando entren ya al diseño de estructuras, es un dato sumamente importante para ya el cálculo de secciones de vigas, etcétera. ¿Por qué? Porque el momento de inercia, como ya lo acabamos de ver, según la forma, la configuración, el sentido que tenga, entonces ofrece más o menos momento de inercia en el elemento, ¿verdad? Es como un reemplazo lo que hacemos aquí del momento de inercia en lo concentro la masa y lo pongo a una distancia, digamos, como que si lo estuviera yo concentrando toda esta sección en una plaquita mucho más delgada, pero me está representando lo mismo. Pero lo debo poner a una distancia. Esa distancia es la que estamos radio de giro. Bien, entonces este era el propósito de esta sesión. La próxima vamos a entrar ya a lo que es el movimiento. Ahorita dejamos esta parte, que no quedara pues vacía, y sin duda ya se dieron cuenta que es un tema muy importante. Va a haber el producto de inercia y todo lo que van a empezar a ver en mecánica de materiales, resistencia de material, etcétera. Pero la parte fundamental es esta, es, digamos, el nacimiento de un tipo de análisis que van a darle continuidad más adelante. El producto de inercia, en fin, todo lo que van a ir encontrando en el proceso de diseño o análisis de los elementos estructurales, ¿verdad? Y el comportamiento, ahí es donde viene, pues, cuando
me da más momento de inercia a un cuerpo, dependiendo de los materiales y de su forma o conformación que tenga. Bueno, entonces les decía, la próxima clase vamos a entrar a otro tema que es volver otra vez al análisis de las partículas, pero desde la perspectiva de trabajo y energía, que son fórmulas o conocimientos muy importantes para pues muchas áreas de la ingeniería civil, sobre todo en hidráulica se usa mucho, y pues sin duda también en parte de las estructuras. Bueno, con este ejemplo, y pues me voy a despedir de ustedes y nos vamos a ver la siguiente, ¿de acuerdo? Si no hay dudas, nos despedimos en este momento. Ingeniero, ¿Sí? no pasará lista el día de hoy. Sí, pasé lista. Sí, es que lo que pasa es que me conecté cuando estaba empezando a no. grabar la clase y todo eso. Pero pasé mucho después. Si entraste a la hora que Bueno. un poquito, pasé lista en un momento que dejé ya. Entonces, lo más seguro es Bueno. que sí estabas ya conectado. ¿Pero? Okay. Muy bien. Gracias. Si no hay más algún comentario, nos despedimos y nos vemos la siguiente. Buenas noches a todos. Nos vemos, Ige. Buenas noches. Buenas noches.